Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Y celebrar la resurrección un día como hoy siempre es especial, pero hoy, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo entero, yo creo que cobra un grado mayor o superior de esa especialidad de lo que estamos celebrando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay una realidad en el mundo entero, y es que mucha gente está muriendo. Todos los días muere gente. Todos los días mucha gente pasa a la eternidad. Pero en esta época en que estamos viviendo, hay gente que jamás pensó que estaría muriendo, y muchos otros nunca pensaron que de sus seres queridos para este tiempo, en este año en particular, algunos de ellos estarían muriendo. Entonces hay un estado de conciencia, hay una convicción profunda en la gente ahora en cuanto a la muerte. Y por eso el día de hoy es más esencial que nunca este mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra misma iglesia, aquí como parte de nuestra congregación, parientes de nuestros hermanos, en esta semana 3 pasaron a la eternidad. Parientes de nuestros hermanos, de entre nosotros, todavía a Dios sea la gloria y gracias al Señor Todopoderoso, hemos sido guardados. Pero parientes de nuestros hermanos esta semana partieron con el Señor. 2 de ellos a razón del virus, y otra de las personas en asuntos no relacionados con el virus. Pero la muerte está alrededor. El asunto es que la muerte siempre ha estado ahí. Ese ha sido un enemigo que siempre ha estado presente. Pero dentro de situaciones normales, nosotros, si pensamos en ella, lo que hacemos es que la echamos en lo profundo del pensamiento, porque no queremos enfrentar esa realidad que es de todos. Hay algo que es verdad y que es cierto para el 100% de la humanidad, y es que todo el mundo, en algún momento dado, si Cristo no ha venido antes, va a morir. Nosotros ignoramos esa realidad durante mucho tiempo y vivimos como si eso no fuera a pasar. Pero ahora estamos viendo de una manera más que evidente la realidad de la muerte, y por eso es que hace falta tanto este mensaje de la resurrección. La iglesia existe porque Cristo resucitó. Esto que llamamos cristianos, somos cristianos porque Cristo resucitó. La resurrección es lo que hizo la diferencia en el mundo entero, en el universo entero. Porque hasta la resurrección de Jesucristo, la realidad de la muerte era universal igual que ahora, pero con la resurrección llegó también esa esperanza viva de que la muerte no es el fin de todo, sino que es el principio de una vida eterna en la presencia del Señor. Y de eso es que vamos a estar hablando el día de hoy. Nuestras oraciones están con todos aquellos, sean de la iglesia o no sean de la iglesia, con todos aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, que están agobiados ahora mismo por alguna pérdida dentro de sus seres queridos. Entendemos que esta crisis lo que hace es que agrava más la situación y pone una carga emocional terrible en aquellos que han perdido sus parientes a consecuencia del virus, porque han estado aislados, no han podido estar ahí, no le han podido dar aquello que se llama el último adiós, o ver cuando la persona por lo menos partió, estar presente con ella, servirle algo aunque fuera de consuelo en ese momento de la partida, y eso agrava todavía más la situación. Para todos nosotros el mensaje de la resurrección hoy es más pertinente que nunca. Por eso quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, porque Jesús resucitó por lo mismo que murió. La misma razón que llevó a Jesús, como dice en Filipenses 2, a hacerse carne y habitar entre nosotros, a despojarse de todo y hacerse, tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando
en la condición de hombre, humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. La misma razón que lo llevó a él a la muerte es la misma razón por la que resucitó. Él resucitó por nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros, con el fin, con el propósito de salvarnos a nosotros. ¿Nosotros quién? Nosotros los que creemos, nosotros los que recibimos, nosotros los que abrazamos esa fe. Para nosotros Él murió y resucitó. Así que si va conmigo a la palabra del Señor en 1 Corintios, donde leímos al principio, 1 Corintios capítulo 15, solamente vamos a leer del verso 20 al verso 23. Tradicionalmente vamos al pasaje donde aparece la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a estar tratando hoy el resultado de ese hecho histórico. Que Jesús resucitó no es solamente algo que la iglesia cree y algo que la iglesia practica, algo que la iglesia celebra. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Fue real, fue verdad, eso pasó. Y el resultado de eso fue para el beneficio de la humanidad. Nosotros vamos a estar viendo hoy qué hizo Jesús cuando resucitó. Y obviamente el tema del mensaje de hoy es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Solamente diciendo eso ya estamos implicando que a los muertos algo les va a pasar. O sea, que no es que la gente muere y todo se terminó. Ese definitivamente no es el último adiós. Ese no es el final de todas las cosas. Hay gente que predica, falsos maestros, falsos profetas, falsos también cristianos, que hablan de este cuerpo de una manera despectiva, como si esto fuera algo que algún día se va a deshacer o se va a destruir o va a desaparecer. Sepa bien todo aquel que me escucha que cuando nosotros venimos a Cristo y le recibimos como Salvador, la promesa de vida que se mete en nosotros y que nos hace sentir adentro en el espíritu y en el alma que nosotros somos ahora de Dios y que tenemos vida en Él, esa promesa es para todo en nosotros. Es para el cuerpo, es para el alma y para el espíritu. Así que bienvenidos a la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, del verso 20 al verso 23, y dice la palabra del Señor. Wow. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Que el Señor añada bendición a su palabra y toque nuestra vida. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Es tu palabra, es tu presencia y es tu poder, Señor Todopoderoso, lo que permite que haya personas escuchando el día de hoy. Esto no sale del propósito del corazón de alguien, Señor. Es que tú pones en aquel que está oyendo y que quiere escuchar ese propósito. Eres tú, Señor, llevándonos de la mano para permitir, oh Dios Todopoderoso, que escuchemos palabras de verdad, de vida, de consuelo y de paz. Por eso te doy gracias, mi Señor, porque hoy celebramos tu resurrección y celebramos también la nuestra, Señor, porque tú resucitaste para también resucitarnos a nosotros.
Y por eso te doy gracias, Señor, por haber vencido la muerte, por haber destruido la muerte. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos nuevamente. Escuche bien, hermano. Cuando comienza el capítulo 15 del libro, el capítulo 15 en Primera de Corintios, Pablo establece claramente que el evangelio consiste en saber, primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando digo nuestros pecados, los pecados del mundo entero. La Escritura dice, y lo decíamos el viernes pasado, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el evangelio es Cristo murió por nuestros pecados. Pero escuche bien, el evangelio es que Cristo resucitó para darnos vida. Si nosotros venimos delante de Él confesando esos nuestros pecados, Él los perdona y nos da vida eterna. Eso es el principio del capítulo. Luego pasa Pablo a una expresión que es fuerte, porque dice que si Cristo resucitó, ¿cómo es que hay entre vosotros algunos que dicen que la resurrección no existe? El asunto aquí es que a quien Pablo le está escribiendo esta carta es a la iglesia de Corinto. Era a los hermanos de la iglesia. Y Pablo dice claramente que entre esos hermanos, había algunos que decían que la resurrección no existe. Déjame decirte algo, iglesia, porque en este tiempo estamos viendo toda clase de cosas. Y una de las razones principales por las que quizás nosotros estamos atravesando por esta situación a nivel global es que el Señor está despertando la conciencia, especialmente de nosotros los cristianos. Porque dentro de la iglesia se han colado toda clase de cosas, de modalidades, de disparates, de falsos maestros, de falsos testigos, de falsos predicadores, que buscando solamente aquello que es para la carne, su satisfacción, buscando su beneficio, buscando sacar dinero, le están vendiendo a la iglesia, a los hermanos, un mensaje aguado, terrenal, carnal, pecaminoso. Un mensaje que lo que lleva a uno es a pensar que la bendición de Dios está donde las cosas materiales abundan. Que tener un buen carro, una buena casa, una familia sana y saludable, ese es el propósito principal de nuestra existencia en este mundo. Y que esa es la señal y la prueba de que nosotros estamos bien con Dios. Falso. Eso es falso. Y ha sido tal el cambio que ha habido en este tiempo dentro de las filas de esto que se llama la iglesia del Señor, que muchos han dejado de predicar la salvación de la muerte y la resurrección de Cristo, que es el evangelio. Ese es el evangelio. Hasta el punto de negar lo que antes predicaban y empezar a enseñarle a la gente que nosotros donde estamos ahora es en esa etapa donde estamos ya cooperando en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Dios no necesita nuestra cooperación para nada, porque después de haber hecho todo, dice la Escritura que somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer eso hicimos. El Señor no necesita del hombre. El Señor vino para salvar al hombre, para salvar la humanidad, porque todos nosotros estamos necesitados. Pero entonces ahora, habiendo todo este detenerse, toda esta incapacidad, toda esta impotencia, entonces ese mensaje barato pierde valor para que entonces el verdadero evangelio en medio de toda esta mortandad cobre vida. Que la resurrección es el mensaje superior del evangelio. Que la resurrección es lo que hace del cristiano cristiano y de la iglesia. Que la resurrección no solamente es la esperanza, es la única esperanza que tiene todo aquel que de verdad quiere vivir para siempre. Y de eso venimos a hablar. Porque eso es una realidad para todo aquel que cree en Cristo. Y escucha bien, porque desde ya voy a extender esta invitación.
Hay muchísima gente sufriendo hoy en día, incluyéndonos a nosotros los cristianos, por la pérdida o la partida de nuestros seres queridos. Sea de muerte natural, sea por enfermedad o por el asunto del virus. El dolor que produce la muerte es real para todos. Cuando una persona muere porque seamos cristianos, no nos deja de doler. Pero en nosotros hay una convicción tan maravillosa de que si el que se fue con Cristo, otra vez nos vamos a ver, otra vez nos vamos a hablar, otra vez nos vamos a abrazar, nos vamos a besar y vamos a compartir. Y la esperanza nuestra es tan grande que ese compartir, esa celebración, esa fiesta, en esa reunión, sabemos que va a ser algo para siempre. Nunca más, nada ni nadie nos va a poder separar, y mucho menos del amor de Cristo, porque en el amor de Cristo todos vamos a estar un día vivitos, compartiendo, reunidos delante de Él. ¿Sabe que nuestro apego a lo material, que es algo que todos tenemos de alguna manera u otra, tenemos ese apego a lo material, es mayor cuando uno sabe menos de lo que Dios tiene preparado para nosotros? Cuando nosotros ignoramos la esperanza de vida que hay en Jesucristo, cuando nosotros no conocemos los detalles de nuestro futuro en Él, cuando nosotros no entendemos o estamos confundidos en cuanto a cuál es el futuro eterno, entonces tenemos una tendencia a apegarnos mucho más a las cosas materiales, porque es donde único nosotros encontramos seguridad. Pero si yo aprendo, si yo sé, si yo entiendo lo que hay preparado para mí aún en el momento de la muerte y después de haber muerto, si yo puedo ver, aunque sea de lejos, esa cosa gloriosa que se llama la resurrección, y cómo eso me va a llevar a una eternidad maravillosa, y yo puedo quizá agarrar alguito de esa verdad, déjeme decirle algo, el apego a lo material cada vez va a ser menos y menos. La paz en la que vamos a vivir cada vez va a ser más y más, porque nosotros sabemos que para nosotros ya estamos en la vida y tenemos esa esperanza. Cuando Pablo confronta a los que entre ellos decían, no, eso no hay resurrección, es cuando te moriste se acabó, les dice, si no hay resurrección de los muertos, nosotros somos los más dignos de lástima en el mundo entero. Si la resurrección no existe, nosotros tenemos que ser la gente más tonta que existe en el universo. Y entonces hace esa expresión maravillosa, mas ahora, era como, oye bien, Cristo ha resucitado de los muertos, y cuando dice primicia está diciendo el primero de los que durmieron es hecho. Y cuando dice primicias, estoy en el verso 20 de 1 Corintios 15, lo que está diciendo claramente es que Cristo fue el primero que resucitó. Usted puede pensar, porque me detuve ahí adrede, no, pero Lázaro resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó, el cadáver que tiraron sobre Eliseo en el Viejo Testamento resucitó. Y esa gente ciertamente sí resucitaron, y otros más. Pero escúcheme bien, ellos resucitaron y luego volvieron a morir. Cuando aquí la Escritura dice que Cristo es las primicias, eso es una verdad tan maravillosa, hermano, que lo que está diciendo es esto sencillamente: Cristo murió, y murió bien muerto. O sea, Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se murió. La vida, entregó su vida allí en la cruz, y estaba verdaderamente
muerto. Pero al tercer día, él de esa tumba donde lo habían puesto, se levantó y fue el primero. Esa palabra es lo más glorioso que nosotros tenemos. Es la garantía de vida. Porque hace de él el primero que se levantó para nunca más morir. Hace de él el primero, pero no el único ni el último. Quiere decir que él resucitó para no ver muerte jamás. Y porque dice que fue primicias, escuche bien, porque dice que fue primicias, automáticamente establece que después de él venimos nosotros. Que igual que le pasó a él, si es que llegáramos a gustar la muerte, porque déjame decirte algo, iglesia, el mensaje de que Cristo viene, ese mensaje está más vigente ahora que nunca. El mensaje de que hay un arrebatamiento para los santos, que viene el Señor en la nube y se va a llevar con él a aquellos que en él confían, hermano. Eso puede ocurrir ahora en cualquier momento. Para esa gente la muerte nunca va a llegar, la muerte física como tal. Pero si no pasara dentro de esta generación, todos los que estamos oyendo ahora en algún momento vamos a morir. Pero entonces esta palabra primicias establece claramente que lo que Jesús hizo estableció lo que es ahora la norma para nosotros los que creemos. Que igual que Él se levantó de los muertos, y no solamente el hecho de que se levantó, sino cómo se levantó, y lo vamos a estar viendo ahora. ¿Cómo es eso de la resurrección? No solamente nos vamos a levantar como Él se levantó, sino que vamos a ser como Él es luego de haber resucitado. Y eso es una cosa maravillosa, que es digno de nosotros saberlo. Vuelvo y le digo, nuestro apego a lo material muchas veces consiste en el hecho de que nosotros ignoramos de verdad lo que es la promesa de vida de Dios para nosotros, no solamente ahora en el presente, sino también en el futuro. Por eso vale la pena hablar estas cosas, vale la pena celebrar este día. La resurrección es lo que hizo la diferencia. No hay otro Dios dentro de lo que la gente cree. No existe otro Dios que ame a la gente como Dios ama, ni que haya hecho una promesa, ni que se haya levantado de los muertos como Cristo se levantó. Cuando vemos que establece la Escritura que Jesucristo resucitó y Él fue el primero, pero nosotros le seguimos, si es que hemos muerto, o aquellos que han muerto en Cristo, le van a seguir. Explica cuál es el asunto. Y es que el hombre fue creado por Dios para ser inmortal. Cuando digo el hombre, digo la humanidad. Dios creó al hombre para que habitara en la tierra y viviera feliz para siempre. Pero el primer hombre que Dios creó desobedeció a Dios, y Dios le había dicho: todo lo que está delante de ti es tuyo. Ponle nombre a los animales, cultiva la tierra, vive de ella y gózate de todo esto. De ti hago esta compañera idónea para que te ayude en todo y esté contigo para siempre. Solamente que hay un árbol ahí del que no van a comer, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y el hombre pecó, hizo lo único que Dios le había dicho que no hiciera. Y desde que Adán pecó, la muerte entró para toda la humanidad. Por eso entonces explica Pablo del verso 21 en adelante: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es Adán, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entienda esto: un hombre
del que todos nosotros descendemos, Adán, pecó. ¿Y por qué él pecó? La muerte entró en el mundo. Y Dios es tan maravilloso que Él mismo se despojó de todo y se hizo carne para morir y pagar con su muerte por el pecado de la humanidad. Pero escucha bien, porque aquí dice que cuando Jesús hizo eso, murió por nuestros pecados, pagó nuestra deuda con Dios. En el momento en que resucitó, ahora lo que hizo fue una vez salda la deuda que nos llevaba a nosotros a la muerte. Ya estando eso saldo, ahora nosotros tenemos derecho a la vida y vida eterna, la que Dios siempre planeó para nosotros. Pero escucha bien, porque usa una frase aquí al final del verso 22 y dice: también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros somos tan malos que nos gusta escoger las palabras que nos convienen, y eso es conducta natural de la persona pecaminosa que somos todos. Nos gusta escoger las palabras que nos convienen, y la que no nos conviene pues la echamos a un lado y hacemos nuestras propias verdades o medias verdades. Y aquí ciertamente dice, y lo dice claro, todos serán vivificados. Que viene siendo el sinónimo, y vivificar es darle vida. Y viene siendo el sinónimo de resucitados. Y como dice todos, entonces muchos nos consolamos con el hecho de que, wow, es que viene un día donde todo esto se va a acabar y todos vamos a estar bien. Pero escúchame bien, que no podemos ignorar lo que dice antes, y es que todos vamos a ser vivificados en Cristo. Sin Cristo no hay vivificación. Sin Cristo no hay resurrección. En Cristo tenemos seguridad de salvación y luego de resurrección, pero sin Cristo la única seguridad que existe es la de la perdición. Cosa que no se menciona y la gente no quiere pensar en ella. Pero ante la realidad de la muerte, nos conviene entender que hay una esperanza de vida gloriosa, hay una esperanza de vida maravillosa. Es Dios diciéndonos a nosotros que esto que nosotros llamamos vida no tiene por qué terminar. Que esto que nosotros tanto amamos, que es el estar vivo, puede ser un estado eterno, perpetuo, inmortales. Pero es en Cristo. Sin Cristo, lo que hay es muerte y castigo. Igual que la resurrección es real para vida, es una esperanza de vida para los que están en Cristo. Viene un día en que sí, todos van a resucitar. Pero hay dos resurrecciones. Una resurrección es para vida. En la Escritura se le llama la primera resurrección. Es donde los que son de Cristo entonces van a imitar en ese evento maravilloso de la resurrección a Cristo. Se van a levantar de los muertos y van a vivir felizmente para siempre. Hay otra resurrección, porque es que la muerte del malo no acaba con el malo. La muerte del malo lo que hace es que lo separa de la bondad de Dios, del amor de Dios y de la misericordia de Dios para siempre. Y viene una cosa que se llama la segunda resurrección, que es para juicio, donde aquellos que rechazan la verdad de Dios, que rechazan el evangelio de Dios, que rechazan la promesa de Dios y la esperanza de vida que hay en Dios, en Cristo Jesús, van a morir y un día se van a levantar.
para ser juzgados según sus malas obras y ser condenados para siempre en un lugar que se llama el lago de fuego. Esa es la realidad para el malo, porque aunque aquí dice que en Cristo todos serán vivificados, obviamente establece que es en Cristo. Hay que estar en Cristo, hay que creer en Cristo y hay que ser de Jesucristo para uno poder gozar de esta cosa maravillosa que se llama la resurrección. Hay una pregunta, entonces, volviendo al hecho de que aquel que es de Cristo va a resucitar, ¿cómo es esto? En ese mismo capítulo 15, si me acompaña al verso 35, el Espíritu de Dios, tomando en cuenta que hablando de este tema íbamos a ver mucho, que íbamos a tener preguntas, íbamos a tener dudas, ya Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la pregunta. Dice el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si me acompaña un poco más adelante al verso 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, y se refiere a nosotros al cuerpo como cuando uno siembra una semilla, un grano, lo que sea. Se siembra en corrupción, y corrupción es aquello que se pudre, que se daña, que se muere. Resucitará en incorrupción, o sea que nunca se va a dañar, nunca se va a podrir, nunca se va a enfermar, nunca se va a morir. Se siembra en deshonra, porque este cuerpo va decayendo y va perdiendo su honra. Resucitará en gloria, y gloria es lo que se siente cuando uno está en la presencia del Señor. Y la Escritura dice claramente que es plenitud de gozo. Cuando dice que vamos a resucitar en gloria, es en plenitud de gozo, gozo pleno, alegría plena, contentamiento pleno. Bueno, dice más, dice delicias a su diestra para siempre. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Oh, qué cosa maravillosa. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora escúcheme bien. Cuando la Escritura dice se siembra en debilidad, y entendemos el hecho de sembrar en cuando la persona muere, obviamente, y lo entierran. Dicen, eso se murió, está ahí. Pero va a resucitar, dice, en poder, en honra, en gloria. Hay un concepto, por nuestra misma ignorancia, tan equivocado de lo que es la resurrección y de lo que es el cielo, que mucha gente piensa que de lo que estamos hablando es de que un día sí nos vamos a levantar, pero entonces pues vamos a subir en las nubes y vamos a estar allá en las nubes y todo va a ser blanco, 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 blanco. Y nosotros vamos a estar con arpas en las manos, tocando. Y el solamente pensar en eso, en muchos de nosotros, y especialmente la mente carnal, hace de la gloria algo como monótono y hasta aburrido. Y si usted piensa que es lo mismo por toda la eternidad, entonces eso agrava la situación. Y usted sabe que esa ignorancia o esa manera infantil de pensar en estas cosas le roba a uno el deseo de querer estar en la presencia del Señor, y todo está basado en nuestra ignorancia. Porque aquí dice claramente que si llegáramos a morir en esta condición de debilidad, de deshonra en que estamos ahora, nos vamos a levantar en gloria, nos vamos a levantar en honra, pero escuche bien, y nos vamos a levantar, dice, en poder. Si lo que vamos a estar sentados en una nube blanca con una túnica blanca, ¿para qué necesitamos poder? ¿Para qué
ser poderoso si no hay nada en que usar ese poder? Oye bien, tú que me estás escuchando, que este asunto de la resurrección nos eleva a nosotros a un plano superior de existencia en toda la eternidad, llenos de poder como el de Cristo. Que el cielo no es una nube blanca. El cielo es donde está Dios, y Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Que quiere decir que desde un extremo del universo hasta el otro extremo del universo está Dios, y donde está Dios, ese es el cielo. Quiere decir entonces que para nosotros, que tenemos la esperanza de la resurrección, nos vamos a levantar en honra, nos vamos a levantar en gloria, rodeados de la benevolencia, el amor y la misericordia de Dios para siempre. Pero también vamos a estar llenitos de su poder para hacer por toda la eternidad la multitud de cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. El cielo está lleno de todo aquello que nosotros no podemos imaginar. Ahí en 1 Corintios, en el capítulo 2, dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo está lleno de colores, colores que nuestros ojos nunca han podido percibir. El cielo está lleno de sabores, sabores que nosotros nunca hemos podido gustar. El cielo está lleno de sensaciones que son ajenas a nuestros sentidos. El cielo está lleno de la gloria de Dios, y la gloria de Dios va a llenar a aquel que resucite para siempre. Esto es maravilloso, hermano. Y es necesario nosotros entender estas cosas para que empecemos a gustar desde ahora lo que va a ser nuestra eternidad en Cristo. Y esto hace entonces, y es la razón por la que muchos creyentes que han partido con el Señor, cuando la familia se reúne para la despedida, porque tienen esta convicción gloriosa y esta esperanza de vida, convierten los funerales en celebraciones de vida. Hay llanto, hay dolor y hay sufrimiento, pero en lo profundo del corazón hay un gozo tremendo, porque esperamos esa reunión maravillosa. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Oiga bien, sigue diciendo un poco más adelante, vaya conmigo al verso 47, ahí mismo en ese capítulo, porque estamos hablando cómo va a ser esto de la resurrección. Porque si vamos a ser parte de esto, yo quiero saber cómo es. Yo quiero tener todos los detalles que yo pueda tener desde ahora para gozarme y deleitarme en esto. Escuche bien. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Eso es lo que somos ahora. Estoy en el verso 47. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros descendemos de Adán, como era Adán, somos nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, escúcheme bien, hermano, cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto es lo que está diciendo aquí, hermano. Básicamente, si nosotros llegáramos a gustar la muerte, un día vamos a resucitar. Lo que muere de nosotros, y es necesario que lo entiendas, lo que muere de nosotros es el cuerpo. El alma y el espíritu nuestro, eso que es lo que somos nosotros adentro, eso siempre ha sido y será inmortal. Cuando nosotros estamos hablando de la muerte, estamos hablando de que este cuerpo se desprende del alma. Y eso es lo que uno echa al hoyo
o cae en cualquier lugar donde sea. Esto es lo que se va a levantar. Esto es lo que va a resucitar. Y el todo de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, entonces va a ser hecho como el de Cristo. Nosotros vamos a levantarnos como Él se levantó. Y si nosotros vamos a la Escritura, si vamos a la historia, justo después de la resurrección, encontramos que el cuerpo que salió de la tumba no era otro cuerpo que el que entró. De allí salió el cuerpo que entró, el cuerpo que entró muerto, el cuerpo del Cristo muerto, salió de allí vivo. Tenía las marcas, se le apareció a los discípulos y le dijo: miren, yo no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. O sea que nuestro cuerpo va a tener carne y hueso, lo que no va a tener sangre. Porque la sangre es lo que le da vida al cuerpo ahora. El cuerpo de Cristo, cuando resucitó, lo que no tenía era sangre. La sangre la derramó por ti y por mí. Porque aquí dice también que sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios, pero carne y hueso sí. Es este cuerpo el que se levanta. Oye bien, este cuerpo es el que va a ser vivificado. Este cuerpo es el que va a ser lleno de gloria, de honra y de poder. De nosotros nada se pierde, hay esperanza, piénsalo bien. Si un pariente tuyo, un hermano tuyo, un amigo tuyo, un conocido tuyo acaba de morir en Cristo, ese se va a levantar de nuevo por el poder de la resurrección de Cristo en él. Y si nosotros llegáramos a gustar lo mismo, esto es lo que se va a levantar. De nosotros no se pierde nada. ¡Qué esperanza maravillosa! No solo eso, quiero aclarar algo también. Porque es que el cielo pierde el sabor cuando nosotros no sabemos qué es lo que envuelve. Cuando Jesús resucitó, Él comió con los discípulos. Deme un pedazo de pan. Y comió con ellos. Más adelante les tenía preparado un pescado y comió con ellos. Su cuerpo estaba lleno de la gloria que Él tenía antes de hacerse hombre. Pero ahora en ese cuerpo glorificado Él podía disfrutar de las cosas que estaban a la mano. Y disfrutar todavía más, porque en el cuerpo de gloria no hay ninguna necesidad. Todo lo que usted hace lo hace por puro gusto, por placer. Porque es delicias a su diestra para siempre. Pero una de las cosas que más mortifica a la gente, a mucha gente, es el hecho de que se han grabado por alguna razón, por un mal mensaje o una mala interpretación, la idea de que en el cielo o en la reunión de los santos nosotros no nos vamos a conocer, que la mente se va a borrar, porque si nos acordamos de algo vamos a sufrir. Escucha bien, que si el cuerpo va a estar lleno de poder, la mente va a ser la de Cristo, capaz de entenderlo todo, de saberlo todo, de no sufrir y padecer por nada, sino estar en un absoluto gozo. ¿Y sabe cuál es la maravilla de eso? Que entonces cuando estemos reunidos nuevamente, los vivos con los que alguna vez murieron, todos nos vamos a conocer, nos vamos a reconocer, y si nos amábamos aquí en la tierra, oye bien, en el estado de resurrección, entonces es que nos vamos a amar de verdad, pero de verdad. Entonces que vamos a sentir profundamente de verdad. Y el hecho nada más de yo poder reconocer a los míos, a los que amo, y amar a los que nunca había conocido, hace de esa existencia una cosa maravillosa y gloriosa por toda la eternidad. ¿Cómo yo sé eso? Yo nunca me he muerto. Pero resulta ser que en la Escritura dice que viene un día donde para los santos, para los salvos, va a haber algo que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Suena fuerte, pero en verdad no es un juicio para decidir si la persona se salva o se condena. Ese juicio va a ser para los salvos. En la Escritura se usa esa expresión, pero en verdad va a ser como una ceremonia de graduación.
donde todos vamos a estar allí en la presencia del Señor, y lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra, dice que entonces va a ser juzgado y premiado de acuerdo a esas obras, a lo que se haya hecho. ¿Qué tiene que ver esto con que nos vayamos a conocer? Y escucha bien y entiende bien. Si va a haber una ceremonia de premiación en la presencia del Señor, si va a haber un día de graduación donde todos se van a graduar, solo que unos van a recibir unos premios y otros. ¿Cómo es posible que a mí me premien por algo que yo hice en la tierra si no me acuerdo de lo que fue? Yo tengo que tener la mente clara, yo tengo que tener el pensamiento claro, yo tengo que saber por qué se me está recompensando o reconociendo, especialmente estando en la presencia del Señor. Ese hecho nada más me dice a mí que nuestra mente va a estar clara y va a estar consciente. Nosotros vamos a saber quiénes somos. Piensa por un momento, ¿quién de los tuyos que se fue con el Señor? Piensa por un momento ahora que viene el día en que nos vamos a encontrar de nuevo. Y el abrazo, y el beso, y las palabras van a ser las más maravillosas que esa persona jamás haya escuchado de ti y tú de ella. Vale la pena tener esta esperanza de la resurrección en nosotros. Y oye bien, porque recalco el hecho de que es esto lo que va a resucitar. Es este cuerpo el que se va a levantar. Es esa mente la que tú vas a tener clara y vas a estar consciente de todo sin que nada te duela o te moleste. Qué esperanza tan maravillosa la que estamos celebrando el día de hoy. Porque si Cristo resucitó, resucitó por esto y para esto. Él es la vida. A Él la muerte no lo podía retener. Él es la salvación. Él lo que hizo, lo hizo para salvar a todo aquel que cree. Y es necesario que nosotros reconozcamos estas cosas para que nosotros podamos celebrar este día de hoy en adelante con una conciencia más clara del futuro maravilloso que a nosotros nos espera, especialmente cuando la situación está como está. Te lo voy a probar con un verso más de la Escritura, luego volvemos aquí a 1 Corintios y entonces terminamos. En Filipenses, en el capítulo 3, el verso 20, Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21, dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, oiga bien, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Lo está oyendo aquí? Dios va a tomar un día este cuerpo y lo llama de la humillación nuestra y lo va a hacer semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso es que este cuerpo va a estar lleno, va a estar llenito del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Cuando estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, oiga, estamos celebrando nuestra resurrección con Él, nuestra resurrección en Él. Estamos celebrando la garantía de vida que hay para todo aquel que pone su fe en el Señor Jesús. Vuelva conmigo al capítulo 15 de 1 Corintios y vea cómo es que va a ocurrir este asunto. Verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir, pero viene un día donde todos, y cuando dice todos, está incluyendo a los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo junto con nosotros, vamos a ser transformados. Y lo transformado es cambiar de forma, pero en el caso nuestro es del estado en que nosotros estamos. Imagínese usted lleno de vida, lleno de juventud, lleno de fuerza,
sin dolor, sin pesar, sin sufrimiento, en un gozo, en una alegría constante, continua, sin cesar, por toda la eternidad, disfrutando de todo, absolutamente todo, sin que nada me moleste, sin temor, especialmente temor a que lo bueno se acabe o a que llegue la muerte. Ese es el estado del resucitado. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Escuche bien. Todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. No se van a morir jamás, no se van a podrir jamás. No hay gusano que entre ahí, ni fuerza, ni falta de fuerza, ni desfallecimiento. Oiga bien, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, y está hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, esto que se muere, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, escuche bien, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, que es lo mismo que absorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esa pregunta es un reto para la muerte. Dice, ¿qué tú vas a hacer, muerte? ¿A quién te vas a llevar ahora, muerte? No, hermano, esto se va a vestir un día de incorrupción y de inmortalidad. Pero los que murieron, oiga, esos se van a levantar para ser vestidos de esa misma incorrupción y de esa misma inmortalidad eterna, para siempre en el Señor. Esa es nuestra esperanza de vida. Debe ser. Hay un pasaje en la Escritura que se toca muy poco, porque es un pasaje difícil de explicar, porque no tiene otras referencias en la Escritura, y con ese pasaje voy a terminar. Y está en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y si va conmigo al verso 45. Lo estoy llevando a la cruz para llevarlo a la tumba de Cristo, a la cruz de Cristo, para llevarlo a la tumba de Cristo, para llevarlo a la resurrección de Cristo, y lo que eso siempre ha representado y ha significado para nosotros. Verso 45, Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta, era el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde, la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Oiga el 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió en la cruz Jesucristo. Ahora escuche lo que pasó desde ese momento. El que es la vida estaba muriendo en la cruz. El dador de la vida estaba muriendo en la cruz. Era como decir que la vida se murió. Tal parecía que la muerte había vencido aún a la fuente de la vida. Ay, hermano, pero es que la muerte no sabía con quién se estaba metiendo.
Porque, escuche bien, hermano, el verso 51 en adelante, y he aquí, Él entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y ahora escuche bien, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido o que habían muerto, escuche bien, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Óigame bien, en el momento en que Jesús murió, que quiere decir que el cuerpo dejó de funcionar, la vida y la inmortalidad entraron en el ámbito, en el mundo, en la dimensión de la muerte. Y la muerte no pudo soportar la entrada de la vida. La tierra tembló, las piedras se partieron. Oiga, lo que más representa la muerte son los cementerios, las piedras. Porque las tumbas de antes eran huecos en las piedras, eran cuevas. Y se tapaban con una roca, las piedras se movieron de su lugar. Los cadáveres quedaron expuestos. Pero escuche bien, eso fue desde el momento en que murió. Cuando la muerte sintió que la vida entró en ella, salió corriendo y empezó el trato de Jesús en el ámbito de los muertos. Y resulta ser, y no voy a entrar en toda la interpretación porque aquí voy a terminar, que entonces cuando Jesús resucitó, oiga bien, Él estuvo 3 días. Dice la Escritura que bajó a las profundidades, que se le presentó a los que había sido desde Noé hasta ahora. Dice la Escritura también y establece que allá abajo había un lugar que se llamaba el seno de Abraham, donde estaban los santos. Se los llevó al paraíso. Ese era el paraíso antes, el paraíso ahora está en los cielos. Oiga bien, Jesús estuvo desde el momento en que ese cuerpo dejó de respirar en aquella cruz. Él se metió en el ámbito de la muerte y la muerte tuvo que huir delante de Él. Pero entonces el día que resucitó, porque Él tenía que resucitar primero, dice la Escritura que un montón de aquellos que las tumbas quedaron expuestas cuando vino aquel gran terremoto, salieron de las tumbas también. Y se le presentaron a muchos en Jerusalén. Esto ha sido conflictivo por muchísimos siglos dentro de la iglesia. Pero esta es la verdad de Dios. Cuando Cristo entra, la muerte huye de Él. Cuando Cristo llega la vida, y la vida que llega es eterna. Cuando Cristo se adueña de aquel que pone en Él su confianza, es que tú vas a vivir ahora y desde ahora para siempre. Y si tu cuerpo llegara a gustar eso que se llama la muerte, igual que estos se levantaron, así mismo a nosotros también nos vamos a levantar en gloria, en honra y llenos de poder para lo que Dios tiene preparado para nosotros por toda la eternidad. Oye bien, iglesia. Cuando Cristo murió, venció la muerte. Con su muerte Él venció la muerte no lo pudo retener. Pero cuando resucitó, ¿saben lo que hizo con la muerte Jesús? La destruyó. Él la venció con su muerte, pero la destruyó con su resurrección. Que quiere decir que ahora la muerte no tiene ningún poder sobre todo aquel que cree. No tiene poder para destruirte, mucho menos tiene poder para retenerte. Somos de Cristo, tenemos vida eterna.
hasta aquí llegué. ¡Wow! El que venció la muerte, con su muerte, destruyó la muerte, con su resurrección. Y Él quiere que tú ahora seas vencedor con Él. Y que junto con Él disfrutemos la destrucción de nuestro final enemigo, la muerte. Y cómo se destruye es con la resurrección. Esto solamente se alcanza recibiendo a Jesucristo como Salvador. Diciéndole al Señor: Señor, yo creo todo eso. Así como se oye. Yo lo creo. Pero no solo lo creo, yo lo quiero. Sí, Señor. Así que si tú has escuchado esto, qué cosa más gloriosa. Recibir al Señor en la Escritura se le llama nacer de nuevo. Es que esta vida pasa a ser pasada y comienza una nueva vida en Cristo. Qué cosa más maravillosa que como un testimonio para ti desde ahora en adelante tú puedas recordar siempre que tú naciste de nuevo el día que se celebraba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que te extiendo una invitación. Si estás aquí, para recibir al Señor, lo único que hay que hacer es pecador. Y yo creo que tú caes en ese renglón igual que yo. Para recibir a Cristo, lo que hay que hacer es débil. Y tú puedes tener fuerza física, pero no tienes fuerza contra el pecado. Eres débil. Si tú quieres recibir al Señor, lo que hay que ser impío. Impío es malo. Y malos somos todos. Solamente que nosotros hacemos nuestra propia definición de quién es bueno. Pero eso no vale de nada. El que define la bondad y la maldad es el Señor. Es por esa definición que nosotros entramos o no entramos en su reino. Y si somos débiles, somos pecadores y somos malos, estamos en la mejor posición en este día de entrar en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo y adueñarnos de esa esperanza de vida y de paz, de amor glorioso por toda la eternidad, gustando, viviendo esa experiencia, si es que llegáramos a morir, de la resurrección. Así que si has tomado una decisión de entregarle tu vida al Señor, haz conmigo esta oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti reconociendo todos mis pecados, que sí soy pecador y necesito un Salvador, y entiendo que el único que me puede salvar, que el único que me puede dar vida es Jesucristo. Por eso ahora recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Para que tú permitas, buen Dios, que Él entre a mi vida y me salve y me libre del poder y las consecuencias del pecado. Que pongas en mí, te pido, oh Dios, tu Santo Espíritu, para que me fortalezca y me ayude a seguirte todos los días de mi vida, hasta que tú vengas por mí o yo vaya a ti. Gracias, Señor, porque escribes ahora mi nombre en el libro de la vida y me permites estar preparado para que sea que muera o viva, esté siempre contigo. Gracias por tu resurrección, que es mi resurrección, y la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tomaste esta decisión,
Si ahora eres parte de la familia de Dios, si te has reconciliado con Dios, comparte tu testimonio con nosotros. A todos los hermanos que han estado escuchando, denle like, pase este mensaje, pase el servicio completo, para que el que escuche se goce y reciba del Señor a través de las oraciones, las alabanzas y la palabra. A nuestros hermanos, aparte de compartir, mire quién necesita escuchar estas cosas y haga por donde estas personas puedan recibir. Así que vuelva a ser parte de nuestro ministerio. Evangelicemos, hermanos, de la manera que nos está permitido hacerlo ahora. Y aprovechemos esta oportunidad porque Cristo viene y viene pronto. Ahora, sea por muerte o sea por vida, los que somos de Cristo, un día vamos a resucitar. Así que Dios me los bendiga a todos, hermano. Esto es motivo de fiesta. Si no fuera porque hay las reglas, hermano, esto era para hacer una celebración maravillosa, con una comelata terrible, solamente en anticipación a toda esa cosa gloriosa que se llama la resurrección. Pero disfrútenlo, hermano. Si tiene alguna duda o alguna pregunta en que necesite abundar, por favor envíela también. Le vamos a enviar una respuesta. Y recuerde que los martes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro servicio de oración donde compartimos una palabra relacionada con la oración y luego hacemos oraciones intercesoras. Usted puede enviar su petición y nosotros vamos a estar rogando por esas cosas unidos a nuestros hermanos aquí en el santuario y a través de los medios. Recuerde que los viernes también tenemos estudio de la palabra del Señor a las 7:30 de la noche. Únase a nosotros, aprendamos juntos la palabra. Si ya usted empezó a gustar lo que es descubrir esa cosa gloriosa, que no son misterios, para el que cree no son misterios, para el que no cree sí, pero la palabra de Dios tiene respuesta para todas las preguntas. Unámonos los viernes en la noche, 7:30, en el estudio de la palabra del Señor. Y a todos los que están al alcance de nuestra voz, Dios los bendiga, Dios les guarde. Un saludo profundo del grupo de transmisión y adoración de la iglesia, hermanos, con el agradecimiento profundo del pastor. Y yo sé que usted se lo agradece también. De allá para acá lo que necesitamos es sus oraciones, hermano. Así que llévenos en sus oraciones y rueguen al Señor que nos permita seguir haciendo este trabajo para la gloria de Él. Les bendigo en el nombre de Jesús con esa palabra maravillosa que aparece en el libro de Números, capítulo 6, del verso 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos.